Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión conjunta de las comisiones de Internacional, Derecho Internacional y Comparado, Derecho Mercantil y Tecnologías de la Información. Gracias a todas las personas que se conectaron por internet, que están en el Zoom. Le voy a pasar el micrófono a Lidia para los avisos. Muchas gracias. Felicidades también a las tres comisiones en esta sesión conjunta. Y un anuncio muy importante, se acerca nuestra esperada Comida de la Amistad. Va a ser el viernes 15 de mayo en el Jardín Lomas Altas, que ya todos conocemos. Recuerden apartar y estar en la mesa de Derecho Internacional. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos que llamar a la barra, no va a ser por intranet. Entonces les recordamos también que hasta el mes de abril serán los boletos adquiridos con descuento. Entonces anímense y aparten ya su lugar. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión y le voy a pasar el micrófono a la subcoordinadora de la comisión, a Karina Tejeda, para que por favor nos ayude a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes. Les presento al ponente, que es el licenciado Iván Díaz González. Él es ingeniero y abogado con amplia experiencia profesional en Derecho Digital, perito informático, especialista en ciberseguridad y protección de datos personales. Además cuenta con más de 19 años de trayectoria, tanto en el ámbito público como en el privado, en donde se destaca en varias actividades en los sectores de mercado de telecomunicaciones, financiero, fintech, call center, servicio de campo y consultoría. Por favor, démosle la bienvenida a nuestro ponente y bueno, quedamos en espera de su ponente. ¿Listo? Creo que aquí yo traigo micrófono. Sí. Sí, acá sí se escucha bien sin micrófono. Perfecto. Pues de primera instancia agradecer a las tres comisiones por permitirme pero no está no sé. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Con los dos? Listo. Entonces, estaba comentando que estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes otra vez. Vamos a tener varios eventos todavía conmigo, me van a tener que ver por lo menos una vez más. En este caso vamos a estar hablando de los documentos electrónicos transmisibles para comercio internacional. Es un tema que es de amplia relevancia principalmente por dos razones. Uno, por las tendencias internacionales en el uso de este tipo de documentos, ya que se van a hacer algunas modificaciones a nivel internacional para el uso y traslado de las mercancías a través de mecanismos multimodales, ¿no? Y hay algunos aspectos que, si bien nuestra legislación ya lo tiene contemplado, hace falta llevar a cabo algunas adecuaciones que como parte del colegio debemos de verificar, incentivar, apoyar y evaluar que se lleven a cabo de la forma más conducente y la forma más apropiada posible, que bueno, Ligia es experta en estar haciendo eso y presionando a todo el mundo para que se hagan las cosas bien, ¿no? Y si no, se la ven con Ligia. Yo siempre confío en ti, Y esto tiene que ver con varios aspectos. Uno, el Código de Comercio tiene muchos elementos relevantes. Vamos a tener que hablar de nuevas convenciones como la Convención de ACRA. Vamos a tener que evaluar nuevas estrategias de leyes
que ya están establecidas como ley modelo y hemos visto que tienen muy buenos resultados, como la ley modelo de mensaje, bueno, de firma electrónica avanzada, la de mensaje de datos o de comercio electrónico, y en este caso esta ley modelo también ya nos lleva a nuevos paradigmas como el uso aprobado de blockchain, que si nosotros lo vemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya está incluido, ¿no? Y que técnicamente es uno de los elementos más aprovechables, porque es la única técnica y tecnología que nos lleva a la prueba plena, ¿no? Y que hoy en los documentos electrónicos internacionales se va a requerir como parte de un mecanismo de comprobación y de evaluación de la transmisibilidad y singularidad de los mensajes de datos, que hoy en día tienen muchas carencias, y lo vamos a empezar a explicar desde una perspectiva. Y todos aquí hemos en algún momento firmado un documento en Adobe Sign, DocuSign o cualquier herramienta que les guste, ¿no? Si yo hoy les pregunto si su documento electrónico es original, ¿qué me dirían? Pensemos que firmaron un contrato en DocuSign. ¿Cuántas copias hay de ese documento? Solamente 2. ¿Sí? 2, seguros. Pues todos los que lo reciben van a tener una copia, ¿no? Todos los que lo reciben, todos los firmantes tienen una copia. Original. Y original entre comillas, ¿no? También. Aparte, si alguien lo toma, ese archivo, lo copia en una USB, ¿cuántas copias hay? Es las de todos los firmantes más 1. Si tenemos un proceso judicial y lo llevamos ante un notario público para certificarlo, que lo bueno que hoy no hay notarios, espero que no lleguen notarios porque me voy a quejar. Entonces vamos a tener todos los que ya teníamos más 1. Y así vamos a ir sumando estos más 1 hasta que va a llegar a una cantidad N de documentos electrónicos. ¿Cuál es el original? Y ahorita voy a pegarle a otra persona, que no voy a decir el nombre porque... Pero por ahí una persona que creó una aplicación que se autodenominó como el padre de la firma electrónica avanzada y que es del colegio. Dice que su herramienta lleva a cabo documentos electrónicos bajo un endoso digital, ¿no? Pagarés. Pensemos. ¿Qué pasa con un pagaré? ¿Cuáles son las características operativas de un pagaré? Uno, es cobrable a la vista, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, si nosotros tenemos múltiples copias accesibles del mismo documento, ¿a quién le debemos de pagar si varias personas tienen ese mismo documento y lo presentan? ¿Quién es el posesionario y controlador de ese documento? ¿Quién? El que esté registrado. A ver, ¿quién está registrado si tenemos 7 firmantes o 2 firmantes y los 2 tienen una copia de ese documento en original electrónico? Y si yo lo presento, lo pongo a la vista, la persona a la que se lo ponga a la vista y que sea el deudor de ese documento tendrá que pagarlo o hacerse pagadero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si ese mismo documento llegó a manos del notario, si llegó a manos de del área de cuentas por pagar y llegó a 15 personas más y todos lo pueden cobrar, técnicamente bajo lo que maneja la norma, sí. ¿Por qué? Porque hay 2 elementos importantes. Uno es el posesionario. En México no hablamos del control, ¿vale? ¿Cómo podemos llevar a cabo un control documental sobre la posesión de un documento electrónico? Pero sí habla del sistema de información, ¿no? Correcto, habla del sistema de información. ¿Cuáles son las reglas operativas del sistema de información? El control, ¿no? ¿Quién tiene el control? Sobre todo control de seguridad, autenticidad,
fiabilidad y no replicabilidad y certeza, entre otras. Me encanta que ya lo tengan así de claro. Ahora, ¿cómo comprobamos que eso exista? No, es que está padrísimo todo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay una regla clara. A ver, tenemos la blockchain, que sería el mecanismo más apropiado. Dígame, ¿cuáles de los sistemas que hoy que tenemos en el mercado mexicano realmente cumple con ese requisito obligatorio de mantener la unicidad? Y pensemos que lo dice, porque no lo dice tan claro que hable de unicidad. Habla de posesión unívoca de un documento, que eso ya vimos que es replicable. Entonces, y aparte dependemos del sistema de registro, y que ese sistema de registro sea inalterable, admisible para ulterior consulta, trazable, y que tenga otro conjunto de características. Entonces, en ese sentido, muy claro, ¿qué sistema mexicano hoy cumple con esas características? Mi piel. Justamente de eso estaba hablando, no quería decirlo, pero técnicamente no cumple. A ver, la única, no tiene blockchain, o sea, no se conecta a la blockchain. Es una blockchain privada. Es una blockchain privada, no es una blockchain pública. Ahí hay una diferencia muy importante. ¿Qué pasa con una blockchain privada con respecto a una pública? Que eso es lo que maneja el 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué establece? Que la blockchain pública, hay un conjunto de personas que no se conocen en todo el mundo, que tienen un nodo y que van a aprobar la operación para que se pueda modificar o hacer modificable cualquier documento electrónico o smart contract que esté establecido en esa blockchain. Se requiere que el 50% más uno de todos los participantes del mercado se pongan de acuerdo para hacer una modificación. Sería como poner a aproximadamente 4 millones de personas a nivel mundial de acuerdo para que se lleve a cabo una modificación en el blockchain, ¿vale? ¿Qué pasa con una blockchain privada? ¿Cuántos participantes hay en una blockchain privada? 1, 2, 5, 10. ¿Y es viable que se pongan de acuerdo? Sí, es completamente viable. Caso muy particular, una institución educativa en México que ocupó una blockchain privada, no voy a decir el nombre para no desprivilegiar, pero esa, hoy en día, todos los certificados que se generaron a través de esa blockchain privada dejaron de existir funcionalmente porque se modificó la raíz de la cadena de bloques. Y entonces hoy tienen un problema, que esos certificados que fueron firmados a través de esa cadena de bloques, se perdieron todos esos. Entonces, ya con esto van a saber qué escuela estoy hablando. Es una escuela que está entregando becas de preparatoria a universidad, porque no hay forma de que puedan acreditar que se llevaron a cabo los certificados de estudios de esas personas para ser transmisibles hacia la universidad, ¿vale? Entonces, si vemos, esta diferencia es sustantiva y la trazabilidad del documento es un elemento importante. Segunda cuestión por la que no se cumple. Hay un documento internacional que se denomina la ISO 32000. ¿Qué nos hace referencia a la ISO 32000? Que un PDF cuenta con un archivo PDF cuenta con un conjunto de capas que son representables de forma unívoca y que son acreditables a través del método hash para que se modifiquen. ¿Qué pasa? Tenemos la capa 1, que es la capa de metadatos. Si ustedes, todos conocen lo que es un hash. Vale. Si nosotros sacamos un hash de un documento y le cambiamos la fecha, le cambiamos el nombre, le cambiamos la hora de último acceso, ¿va a ser el mismo hash del documento original, sí o no? Si cambiamos los metadatos. Pues no. Sí es el mismo, porque el hash se plantea sobre el contenido, o sea, se hace la fórmula matemática sobre el contenido, no sobre los metadatos, ¿vale? Pero así como esa capa de metadatos, hay capas que permiten ser adheridas para hacer cálculos de hash. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la primera capa, pensemos en un pagaré electrónico. Primer capa, hago el pagaré, y entonces yo saco el hash, genero la conservación de mensaje de datos sobre esa primer capa sin tomar los metadatos. Después hago un endoso, entonces le agrego una capa. Entonces voy a sacar el hash
de la primer capa más la segunda capa sin alterar la primer capa. Entonces tengo un hash de la primer capa más un hash de la primer capa más la segunda capa, ¿vale? Que eso es lo que no se cuidó en el desarrollo de esa herramienta, ¿vale? Y luego tengo, si yo voy a hacer un siguiente endoso, entonces voy a tener el hash de la primera capa, el hash de la capa 1 más la 2, más el hash de la 1 más la 2 más la 3. ¿Esto qué es lo que genera? Genera trazabilidad sobre la conservación de mensaje de datos, sobre cada uno de los documentos que se generaron electrónicamente como mensaje de datos bajo los términos del Código de Comercio. ¿Esto por qué es tan importante? Porque realmente se generaron 3 mensajes de datos fundamentales, que es el pagaré electrónico, el primer endoso y el segundo endoso. Pero tengo otros 3 mensajes de datos, que es la firma electrónica del pagaré, más la firma electrónica del pagaré con el endoso, más la firma electrónica del pagaré con el endoso del endoso, ¿vale? Entonces tenemos 6 mensajes de datos y cada uno de esos mensajes de datos tiene sus propias características de conservación de mensaje de datos, ¿vale? Esto nosotros también lo podemos llevar a una blockchain, ¿vale? En la blockchain, ¿qué va a pasar? Cada uno de estos elementos va a pasar por un smart contract, y ese smart contract lo que va a generar es una trazabilidad. Si nosotros vemos el documento, ¿se puede ver separado el documento del smart contract, sí o no? La naturaleza es que sí, porque el mensaje de datos que se genera en la blockchain es diferente del documento electrónico que se llevó a cabo como parte del smart contract. Entonces, técnicamente, para que esto pueda funcionar correctamente, tenemos que entrelazar la blockchain o el smart contract con nuestro documento electrónico. Entonces, el documento electrónico solamente puede vivir en el espacio de esa blockchain, ¿vale? Entonces, para eso se requiere que haya una compatibilidad de las herramientas tecnológicas para ser utilizadas como parte de un ecosistema, ¿vale? Hoy en día nosotros podemos sacar el smart contract ya lo vamos a decir el nombre, hoy en día podemos sacar el documento de MiFIEL y hacer la comprobación de toda esa cadena de suministro fuera de MiFIEL. No. ¿Por qué? Porque técnicamente dependemos de la herramienta MiFIEL para poder generar la trazabilidad de toda la documentación, y por ende ya no tenemos la ulterior consulta cuando el proceso operativo desaparece, ¿vale? Entonces, justamente por eso las herramientas que hoy en día están operando en el mercado, muchas de ellas no cumplen con esos requisitos, porque nada más se verificó el cumplimiento de la integración de un endoso como parte de una cadena de suministro y como parte de la integración visual, y eso es un tema bien importante, es una integración visual de la firma electrónica avanzada en un documento, ¿vale? ¿Sí va quedando más o menos claro? Si van teniendo dudas, me van diciendo, y también si hay contradicciones, las podemos aquí arreglar. Tengo un pingüinito que dice que podemos todo arreglarlo con diálogo, y diálogo es un palo. Siempre está la forma. Las 4 dimensiones de la evolución que nos lleva al tema de transporte y las finanzas. Uno, tenemos la Convención de Accra, crea un documento de carga negociable, un instrumento jurídico para todos los medios de transporte. Y ya no solamente son los medios marítimos, sino también los transportes terrestres y los transportes aéreos. Esto, justamente hace rato estaba platicando con el compañero Pizaña y veamos el caso de todos los países que no tienen puertos. El problema que tienen esos países que no tienen puertos es que va a haber un tránsito de primera instancia con una carta aporte, pensemos en algo muy parecido, vía terrestre. Después puede llegar a un espacio de transición hacia una vía aérea o hacia una vía comercial marítima, que no va a compatibilizar con los documentos en tiempo y forma, o sea, vamos a hablarlo por temas de tiempo. El documento, por una parte, va a ir generando su tránsito, y por otro lado va a ir la mercancía con su propio tránsito. Entonces, cuando lleguemos a un proceso aduanal, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una mercancía que potencialmente pudiera ir más rápido,
pero se va a detener hasta que no se liberen todos los elementos documentales. Con este proceso lo que se busca es que a través de mecanismos de medios electrónicos logremos hacer que a la par que se va trasladando la mercancía, los documentos electrónicos van a ser transmisibles y negociables entre todos los participantes de la cadena de suministro en los procesos aduanales y en los procesos de traslados entre cada uno de los elementos multimodales, ¿ok? Entonces no solamente estamos hablando de que vamos a mejorar o eficientar la calidad documental, sino también vamos a eficientar los tiempos de procesamiento logístico, ¿vale? 2, ¿qué se resuelve? Elimina la fractura histórica, otorga título de propiedad del transporte terrestre, aéreo y multimodal, algo que antes era exclusivamente para temas marítimos. ¿Y esto qué nos ayuda o qué mejora? En el proceso de traslado de la mercancía de manera internacional va a haber una trazabilidad específica sobre el documento electrónico cada vez que se vaya pasando por cada uno de los operadores aduaneros y operadores logísticos. Relación con la ley modelo de Electronic Transfer Records, es un complemento. Por un lado tenemos la convención de ACRA y por otro lado la ley modelo. Hoy en día nuestro país no está todavía tomando todos los elementos de la ley modelo. Sí es importante ir viendo, y esto lo podemos ver por acá. ¿Dónde está? Acá está. Veamos, aquí hay un mapa de cómo va la evolución. Ustedes lo pueden, aquí si pueden tomar la liga. Todos los países que están en color intenso o verde más intenso son países que ya tienen una evolución alta y están en un nivel de madurez para el consumo de este tipo de documentos electrónicos. Aquí en la parte inferior tenemos los niveles que nosotros, México, estamos en el nivel 6, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que estamos en una operación legislativa, apenas estamos evaluando. Si quieren, les digo, la liga es digitalizetrade.org/MLETR, ¿vale? Si le quieren buscar de cualquier forma todos estos elementos, se los vamos a compartir. Entonces, ¿qué países ya están alineados? Pues como podemos suponer, Estados Unidos, está Francia, está Alemania, Reino Unido y justamente en meses anteriores China y Singapur están haciendo, Singapur está haciendo modificaciones en su estructura legal para afrontar todas estas características operativas a nivel internacional. China, su naturaleza operativa de comercio internacional, lo están llevando a ser uno de los primeros que van a estar poniendo a disposición sus mecanismos de operación de la ley modelo, ¿vale? Entonces es importante ver que la apertura de la convención de ACRA está propuesta para que se abran las mesas de entrega de información en segundo semestre de 2026. ¿Qué fechas son? Todavía no está definido claramente, pero estamos esperando que entre junio y diciembre de este año se abran las mesas. Una vez que un país o un Estado-nación establezca sus modelos de operación a través de la convención, tiene 180 días para llevar a cabo los factores de cumplimiento, ¿vale? Entonces ya hay fechas definidas. Una vez que se cumpla ese plazo en 2026, se va a quedar abierto la convención en Nueva York para poder ir a entregar la documentación en Nueva York, ¿vale? Entonces, pensemos en un caso muy particular. Si México no llegase en tiempos a cumplir estas características de entregar el modelo operativo en junio o el julio o la fecha que sea, todavía hay un segundo plazo que va a quedar abierto para poder llevar a cabo la operación en Nueva York, ¿vale? Entonces no nos preocupemos, ya se está avanzando y está completamente abierto en el tiempo, ¿vale? Con eso, no sé si hasta aquí con eso hay alguna duda, ¿no? ¿Cuál es el impacto en México? Cataliza los corredores multimodales del TEMEC, pero exige actualización del Código de Comercio para adoptar el control exclusivo. Este tema del control exclusivo nos va a meter en un problema muy serio.
¿Por qué? Porque la ley de títulos de operaciones de crédito, de títulos de crédito, perdón, sí cuenta con mecanismos de control, sí cuenta con mecanismos para hablar de singularidad en un esquema muy básico. Sin embargo, hay algunos elementos como los técnicos que les acabo de comentar que no están claramente estipulados. Se habla de un sistema de registro, pero cuando hablamos de un sistema de registro puede ser un Excel puede ser un sistema de registro. Es completamente modificable, las bases de datos son completamente modificables. El cambio que se hizo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el artículo 350 especifica las características operativas de la fecha cierta, y no solamente de fecha cierta, sino de una prueba plena que se establece con base en la cadena de bloques pública. Entonces va a haber una exigencia mucho más restrictiva hacia las empresas que vendan este tipo de servicios de tener una conexión a la cadena de bloques pública. ¿Vale? ¿Qué cadenas de bloques pública existen al día de hoy? Tenemos una gran cantidad, principalmente está Bitcoin, Ether, Litecoin y algunas otras que ya son de muy bajo nivel, que se categorizan como públicas por la simple y sencilla razón de que cualquiera puede entrar en la participación de mercado. ¿Vale? Entonces estamos hablando ya de la descentralización de las operaciones de comercio electrónico y la descentralización de las operaciones de comercio internacional. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya las operaciones que se lleven a cabo a través de esta vía van a tener una parte pública. ¿Por qué? ¿Y por qué digo una parte? Tanto la ley modelo como la convención establecen que no toda la información debe de estar pública en las cadenas de bloques, sino que también se debe de conservar parte de la información en un modelo restrictivo de información, y que eso nos lleva a una cadena de bloques híbrida. Por una parte vamos a tener la cadena de bloques en donde se va a aceptar la información a través de medios públicos, pero por otro lado vamos a tener una cadena de bloques que solamente yo controlo, que eso es lo que va a permitir el tema de control unívoco del documento electrónico, y no va a estar disponible en internet, porque hay que tomar en consideración, cuando nosotros, no sé si alguien ha hecho una operación de Bitcoin. ¿Alguien ha hecho una operación de Bitcoin? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Me voy a meter a la página de Blockchain para que vean cómo se ve una operación de Bitcoin. Aquí esto mismo, share.com. Esto mismo pasa con Bitcoin, pasa con Ether, pasa con todas. Aquí nosotros lo que vamos a ver es que la información del emisor y del receptor de una operación a través de medios electrónicos se ve pública en internet de forma completa. Lo único que no tenemos es la forma de cómo atribuirla fehacientemente. ¿Por qué? Porque lo tenemos a través de lo que son hashes, ¿vale? Hashes que identifican a los wallets. Entonces, en lugar, pensemos que yo a mi cartera de piel le pongo que se llama Juanita, ¿vale? Mi cartera yo le llamo Juanita y todo el mundo aquí la va a conocer como Juanita. Pero para que se esconda la información y que no sepan que Juanita es Juanita, le voy a poner un hash que va a ser 0x95343244, un número grandote. Y entonces cuando Ligia me pase 10,000 bitcoins, me lo va a mandar a esa cadena de bloques o a esa wallet que está identificada con el número 0x954422. Todo el mundo va a saber que hubo una transacción entre la wallet de Ligia y mi wallet, pero no saben quién es el propietario de ese wallet, porque solamente está registrado por medio del integrante de la operación del wallet. Entonces, en este caso puede ser Bitso. Entonces, solamente Bitso sabe que esa cartera es mía. Entonces, en México, si vemos hoy en día, no tenemos ningún operador formal de cadenas de bloques para monedas electrónicas ni para smart contracts, formalmente, ¿no? Aunque sí se llevan a cabo ciertas operaciones, ¿ok? Entonces, veamos aquí, esto que nosotros tenemos aquí es la forma en la que se verifica una transacción, ¿vale? Entonces, estas transacciones, como pueden ver aquí, son públicas, y lo que se hace es una traza de cada una de las operaciones con respecto al tiempo. Entonces, esta operación de aquí
va a tener una traza hacia atrás con respecto, aquí le vamos dando hacia atrás. Por eso es importante entender la legislación mexicana. La legislación mexicana hace referencia a una cadena de bloques pública, porque esto lo estoy buscando en internet. No me pidió un usuario, no me pidió una contraseña, no me pidió absolutamente nada. Está directamente en internet. Si alguien moviera esta transacción teniendo 130 millones de ojos o 200 millones de ojos, ¿alguien podría hacer un movimiento ilegítimo e ilegal sobre esa transacción? Se vuelve complicado, porque hay 200 millones de ojos viendo que eso no se mueva. Sí, claro. La blockchain no es segura porque está encriptada. La blockchain es segura porque todos lo podemos ver y podemos comprobar la trazabilidad de un movimiento, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, dice quién envió y quién recibió y cuánto se movió de dinero, ¿vale? Entonces, si nos vamos hacia atrás, podemos hacer una comprobación de cómo llegó el flujo de efectivo. Ahorita nada más estamos hablando de flujo de efectivo, pero pensemos que estos son smart contracts, son NFTs, son elementos no fungibles. Si nosotros vamos viendo cómo se va moviendo un documento de un lugar a otro con base en un smart contract, entonces aquí va a quedar la traza no del documento, sino del hash del documento, porque eso también es importante. El documento no se va a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque si no estaríamos publicando la seguridad, o sea, estaríamos afectando la seguridad de la información y la confiabilidad de la seguridad de la información. Lo que vamos a tener aquí es un hash que representa a ese smart contract y a ese elemento no fungible, ¿vale? ¿Sí va quedando claro? Porque, y sí quedó claro cómo se liga el tema de los blockchain públicos para todos. Vale, entonces, cuando hagan una transacción de blockchain, aquí pueden ir a constatar que el que les entregó el dinero sí tenía el flujo de efectivo real y que no es un tema de lavado de dinero. Por ejemplo, para las personas que se dedican a ver temas de fraudes electrónicos a través de blockchain, se meten aquí y si ven todo esto es público y van trazando el dinero hacia atrás. Esto para el lavado de dinero es una belleza. Blockchain, como de silla. Bloquecilla. ¿No? Si van teniendo dudas, ahí me van avisando, ¿vale? Aquí está. Ahora, ¿cuál ha sido la fractura histórica? A ver, los movimientos marítimos ya cuentan con todos estos mecanismos de operación. ¿Por qué? Porque un barco va a pasar por múltiples límites territoriales y ya necesitaba un documento que permitiera el tránsito. No podemos parar un barco en medio de una zona fronteriza marítima, ¿no? O sea, y es más, no hay una aduana ahí, Bueno, aunque sí lo quisieron ya hacer, ¿no? Aquí, enfrente de la costa de Campeche. Pero bueno, tenemos los Bill of Landing que nos va a permitir llevar a cabo estas operaciones, pero eso estaba estrictamente estaba restringido a ese modelo marítimo. Con esta modalidad de operación ya también esto se permite para modelos terrestres y que es indispensable en zonas como por ejemplo Latinoamérica, que hay muchos países que no tienen salida directa al mar. Hay otros países que no tienen salida o que tienen salida al mar pero que no tienen puertos o no tienen posibilidad de generar puerto, y países en Europa que requieren por sus características operativas en el espacio Shenzhen que es indispensable llevar a cabo este tipo de operaciones en vía terrestre, y a lo mejor la vía aérea ha sido la menos afectada o la que se va a ver menos afectada en todas estas operaciones, porque ya se tienen algunos mecanismos de operación que permiten este tipo de traslados, aunque hay que tomar en consideración que en vuelos internacionales de carga también hay mucha problemática en el espacio-tiempo de mover una mercancía de un lugar a otro, ¿vale? Entonces, el resultado ya se reduce la fricción financiera. Sin un documento negociable, el acceso a capital para la carga de trenes o camiones quedaba bloqueado. Hoy eso ya no es un bloqueo. Ahora con este tipo de mecanismos se va a permitir que tanto el que expide el documento como el operador de transporte de carga como el receptor pueda tener la confianza del movimiento y a la par de la documentación de ese proceso de carga, ¿vale?
¿Cuáles son las reglas de operación del documento de carga no negociable? Está adoptada por la Asamblea General de la ONU. El documento se emite ya formalmente en público en diciembre de 2025. La creación del NCD establece un nuevo instrumento, ya sea en papel o en electrónico. No solamente es en electrónico, pero es una representación, es como la factura electrónica, ¿vale? Hoy en día la factura electrónica, la que vale es la que está en el SAT, la que vale es la que está en un sistema, a pesar de que muchas veces los jueces digan que no, ¿no? Pero lo que vale es lo que encontramos en el sistema, y es una representación de un mensaje de datos. Si nosotros tenemos una representación impresa en papel, ¿es un documento original, sí o no? Pues no. No. El HTML es el documento. El XML realmente, y es más, ni el PDF tiene el valor probatorio legítimo. Y en este caso hay que ver la forma en cómo se va a implementar, porque se está hablando no solamente de modelos XML, también existen modelos JSON, ya hoy en día, que se están ocupando ampliamente para muchas implementaciones, y algunos otros modelos de datos, ¿vale? Entonces no nos tenemos que preocupar más por el formato, lo que nos tenemos que preocupar es por el contenido. En la ley modelo y en la convención ya se establecen los datos que deben de venir contenidos, y esos datos que deberían de venir contenidos ya también hay reglas de qué pasa si no están completos, ¿no? Y eso también es bien importante, porque ya no estamos a expensas de la completitud de la información, estamos a expensas de las características operativas del que expide el documento y del que lo recibe, ¿vale? Entonces hay reglas muy operativas que las pueden ver. Ahorita les paso la liga de donde pueden ver la convención. En el artículo 13, 14, 15 y 16, hasta el 17, vienen las reglas operativas de cuando está completo, cuando está incompleto, cuando se quiere completar a posterior, y cómo se pueden hacer la transmisibilidad de estos documentos, ¿vale? ¿Cuál es el efecto jurídico? Emitir y transferir un NCD tiene exactamente el mismo efecto de que entrega el elemento físico con todo y la mercancía. ¿Por qué? Porque yo ya puedo con un documento acreditar la posesión y control de la mercancía sin que tenga que poner a disposición la mercancía. Esto tiene dos elementos fundamentales. Uno es un elemento positivo, porque hoy en día puedo generar una carta, vamos a llamarlo una carta de crédito, a través del documento que yo tengo electrónico, pero por otro lado me puede poner en riesgo mi operación, porque yo con ese documento, sin todos los elementos que hoy en día conocemos legítimamente de transmisión de la posesión del elemento físico, puedo hacer la transmisión de la posesión y el legítimo control de una mercancía, ¿vale? Entonces, lo voy a poner en ejemplo claro. ¿Qué pasaría si un operador logístico que tiene el documento de control y que no trae la mercancía, entrega la posesión y control del documento electrónico sin entregar la mercancía? Entonces se puede generar duplicidad en la operación sin que realmente en ninguno de los casos se tengan los elementos completos, que es la entrega de la mercancía con la documentación, ¿vale? Entonces ya están establecidos mecanismos de control a través de la ley modelo que deben de ser implementados previo a la implementación de la convención de la ACRA. Entonces, ¿de qué ley modelo hablas? Es la ley modelo de registros transferibles electrónicos. Documentos transferibles electrónicos. Es que lo traducimos como documentos, pero realmente son registros, porque la misma ley modelo lo que hace es, en sus definiciones, hace referencia a que un registro está basado en la definición de un documento electrónico. Aunque para México, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se equipara el documento electrónico con el mensaje de datos, pero el documento electrónico solamente es cuando se procesa a través de los sistemas jurisdiccionales. Entonces, vamos a tener que homologar definiciones, eso sin lugar a dudas,
porque con la reforma del 14 de noviembre de 2025 se aplica de forma supletoria el Código Nacional, y entonces eso conllevaría que al incluir estos elementos dentro de la legislación del derecho positivo mexicano, pudiera haber una contravención de las definiciones, ¿vale? Entonces, nada más como un dato a evaluar, ¿vale? Es completamente voluntario, el registro no va a ser indispensable para todos los países, pero hay que tomar en cuenta que si no estamos dentro, estamos fuera, ¿no? O sea, es que suena raro, suena hasta burdo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, a ver, Estados Unidos ya está dentro? Si nosotros decidimos no seguir con el procedimiento y generar un modelo de madurez lo suficientemente robusto, el mercado internacional nos va a ir relegando ciertas operaciones que ya cuentan con estos mecanismos de operación. Y entonces se nos van a encarecer operaciones porque vamos a tener que generar traslados y vamos a tener que generar operaciones a través de países que no estén cumpliendo, ¿no? Por eso suena raro mi comentario, pero o estamos muy adentro o estamos muy afuera, ¿no? Va por ahí el comentario, ¿ok? Entonces, la no obligatoriedad, así como todas las leyes modelos de la CNUMDI, pues conlleva cierta responsabilidad, ¿no? Así como otras convenciones, y tomemos en consideración que muchos de estos elementos que se están viendo de la ley modelo también son aplicables para otras tendencias legislativas internacionales, como la Convención de Hanoi en temas de delitos cibernéticos, ¿vale? Entonces, sí es importante empezar a ver que ya no solamente nos movemos como un Estado-nación, sino somos un Estado-nación que depende de otros países a través del comercio internacional. ¿Cuál es el ecosistema de operación? Ya lo hemos platicado, lo he estado platicando constantemente. Necesitamos cumplir con la convención de la ACRA más la ley modelo de Electronic Trade Records, ¿no? Vamos, es más fácil así. Hay que... ¿Sabes por qué se le llamó documentos? Para la parte en español. Sí. Porque se dijo que si se hablaba de registros, iba a tener una posible confusión con el acto de registrar. Con una situación registral, sobre todo en los países que tenemos un sistema civil, ¿no? Entonces, por eso terminó llamándose documentos. Sí, que lo más fácil era llevarlo otra vez a mensaje de datos. Eso técnicamente era lo más fácil, porque la ley modelo de comercio electrónico ya habla de mensaje de datos y está más que superado ese tema, pero México nos metimos en la bronca ahora de haber definido documento electrónico y que solamente tiene un ámbito específico de operación. Entonces vamos a tener que modificar eso. O sea, eso sí o sí en algún momento se tiene que evaluar. La Convención de la ACRA extiende la función de título de dominio más allá del ámbito marítimo, ya no solamente es ámbito marítimo, establece que este documento representa legítimamente la propiedad de la carga multimodal, propiedad, posesión, ¿vale? Entonces, hoy con estas características, así como pasa en el ámbito marítimo, durante el periodo de tránsito, la mercancía pasa a posesión y control durante ese periodo del operador logístico para que pueda llevar a cabo operaciones. Y esto, en términos de Incoterm, va a generar un conjunto de nuevas reglas que necesitamos atender, ¿vale? Porque en el Incoterm, dependiendo de cómo queramos llevar a cabo la operación, va a haber un riesgo mayor o menor para los participantes del modelo operativo, ¿vale? ¿Sí va quedando claro? Vale. Proporciona el marco doméstico para reconocer registros electrónicos. Entonces, ya en México ya está más que superado el tema de registros electrónicos. Lo tenemos para temas operativos entre privados, con todas las modificaciones que se hicieron el año pasado también para el gobierno federal, y la Ley General de Archivo contempla la equivalencia funcional. Entonces, y esto es un tema importantísimo, porque no sé si todos tengamos claro qué significa la equivalencia funcional. Lo dije, pero me queda clarísimo que sí.
pero sí, no, a ver, si me dices que no, ya tenemos un problema. Dije, No sé, hay un problema. sí. Pero, a ver, me gustaría dejar claro o entender si todos tenemos súper bien definido qué es la equivalencia funcional. Básicamente que sea como un papel, ¿no? Un poco por ese lado. Justamente ese es lo que nos han querido vender como idea, pero no. La equivalencia funcional es que el mismo efecto jurídico que tiene el papel lo va a tener el medio electrónico y al revés. ¿Por qué? Y esto es un planteamiento que hice en un artículo hace poco. Comúnmente lo vemos desde la perspectiva de que lo físico tiene que tener los efectos jurídicos en lo electrónico. Pero vamos a ver el caso del 30B del Código Fiscal de la Federación, que acaba de reformarse o que acaba de crearse. ¿Qué dice el 30B? Que para las aplicaciones electrónicas de comercio electrónico se debe de generar un registro de entrega en tiempo real de las operaciones que se llevan a cabo a través de la tienda electrónica o de las aplicaciones electrónicas. Y por equivalencia funcional, una persona que esté generando operaciones físicas puede llevar un registro en tiempo real de las operaciones, sí o no, y lo puede entregar en tiempo real. A ver, pensemos, tienes una tienda, pensemos, la tiendita de la esquina. Vas a vender un Pau Pau, no sé si todavía existe el Pau Pau, pero pensemos, vamos a vender un Pau Pau. Oh, es que me gusta el Pau Pau. A ver, vamos a vender un Pau Pau. ¿Puedo yo mandarle en ese momento al SAT el registro de la venta con el nombre de la persona que me lo compró? En ese preciso momento. No lo puedo hacer, es imposible. Entonces se acabó la equivalencia funcional. Lo que hago en los medios electrónicos no lo puedo hacer en los medios físicos. Por eso es importante entender que la equivalencia funcional es los mismos efectos jurídicos de lo físico en lo electrónico y los mismos efectos jurídicos de lo electrónico en lo físico, ¿vale? Y esto, ¿por qué tiene que ser tan preciso? Porque ahorita estamos hablando del documento electrónico porque es la tendencia, ¿no? Y estamos generando una transformación digital en el país. Pero, ¿qué va a pasar con los efectos jurídicos de los elementos físicos? Veamos, se hizo la aseveración en una mañanera que en las gasolineras solamente vamos a poder pagar a través de medios electrónicos. ¿Qué pasa si los sistemas de telecomunicaciones se caen? No voy a vender gasolina en una zona porque se cayó la electricidad. No, se guarda localmente la información hasta que... Sí, pensemos que sí. Pensemos que, pero ahora vamos a tener que generar un mecanismo de pagos offline. Sí, exacto. Y entonces ahora México, sus sistemas financieros están preparados para llevar operaciones offline. Hoy, en terminales punto de venta, vamos a hablar de terminales punto de venta. Es que son extremos, o es todo en papel o lo haces electrónico, pero no hay un intermedio para decir que fue electrónico o no offline. Es correcto, no existe, hoy no existe. Ninguno de los sistemas mexicanos hoy en día están preparados para operar offline, ¿vale? Entonces, ahora, si nosotros vemos que todo esto va a conllevar un procedimiento completamente electrónico y que deberíamos de poder generar el respaldo en papel, porque así lo prevé tanto la ley modelo y así lo prevé la convención de ACRA, ¿no? O sea, debe de haber un mecanismo dual de operación en donde los efectos jurídicos son inversos, ¿vale? Sí, por eso y quería entender si entendíamos perfectamente qué era la equivalencia funcional, porque ya está establecido, ¿vale? Establece que los registros digitales tienen la misma validez legal, probatoria y ejecutabilidad que el documento tradicional en papel, ¿vale? Pero al revés lo maneja también la misma convención. Equivalencia, bueno, y me adelanté. La ley modelo de Hacienda de documentos transmisibles electrónicos descansa sobre 3 pilares conceptuales. La escritura, la información del registro electrónico debe ser accesible para ulterior consulta. Esto es una belleza. Díganme
¿qué sistema informático que conozcan al día de hoy, fuera del blockchain, porque justamente por eso hice referencia que muchas aplicaciones mexicanas no cumplen con ese requisito? Díganme una aplicación que conozcan que a ulterior consulta no se modifique o no sea modificable la información. Uno, nada más díganme uno. Pues estos sistemas de información privada, de los que hablas, ¿no? No, y los voy a poner, todos conocemos lo que es un ERP. ¿No? ¿Conocemos un CRM? Sí. El Customer Relationship Management, donde pensemos en el sistema donde hacemos las facturas electrónicas, es tan sencillo como eso. Vale, yo me meto al sistema, capturo mis datos, capturo los datos de mi cliente, capturo los datos de la operación y mando a timbrar la factura. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que debería de pasar originalmente? ¿Cómo comprueba el SAT que se llevó a cabo ese proceso? Porque hay un PAC que tiene un certificado de segunda línea del Servicio de Administración Tributaria y genera un sello electrónico con una cadena original, ¿vale? ¿Qué es la cadena original? Son un conjunto de datos que son de carácter obligatorio para ser certificados a través de un hash, ¿vale? ¿Qué pasa si yo modifico cualquier parte de esa factura electrónica que no está en la cadena original? ¿Se puede modificar? Sí, y no pasa nada. Si yo modifico, a ver, tomemos en consideración que yo tengo una factura electrónica que me pide que los datos del emisor, que es el RFC, los datos del receptor, que es el RFC y el nombre del receptor, los datos relacionados con los productos, los impuestos y hasta ahí. La moneda, por ejemplo, no es parte de la cadena original. No es parte. Entonces, si yo en mi sistema modifico la moneda y vuelvo a mandar a generar la factura, ¿se genera el mismo hash? Sí. ¿Por qué? Porque no es el cálculo sobre la cadena original. Los datos, todos los demás datos no se modificaron. Entonces, ¿es íntegra la factura, sí o no? Técnicamente sí. Técnicamente, pero jurídicamente. A ver, pero técnicamente sí. ¿Y quién tiene la obligación de demostrar la veracidad de ese documento? De primera instancia el SAT. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el SAT? Va a generar una comprobación con respecto a los datos que son de la cadena original y va a decir, pues sí, el documento es original, porque cumple con los mismos requisitos de datos y se generó el hash y todo es igualito. Oye, pero cambió la moneda. No, la moneda. Es que ¿A qué te refieres a moneda? es que hay un campo que dice que le pongamos el tipo de moneda. Se dice MXN, USD. O sea, es una modificación a la factura después. Sí, hacemos una modificación a la factura en el sistema. Pero ¿y a poco si sale el mismo hash, Sí, la misma cadena? sale el mismo hash porque no es parte de la cadena original. Sale, solamente los datos de la cadena original son los que se pasan a certificar, ¿vale? Y eso está muy claro en el anexo 10 del Código Fiscal de la Federación. Pero son efectos de diseño. No, es que el efecto jurídico de la moneda no se percibe como un elemento normativo regulatorio y no es de carácter obligatorio. Así yo no hice la regla, ¿no? O sea, está ahí. Y entonces, por eso, cuando llevamos a cabo la operación, por eso la pericial en informática es tan importante, porque se pueden hacer modificaciones estructurales sobre el documento original, siempre que no afectes la cadena original. ¿Qué es lo que afecta a la cadena original? Todos los datos que son obligatorios y que están relacionados con la cadena original con base en el anexo 10 del Código Fiscal de la Federación. En el anexo 10 vienen todos los datos que son de carácter obligatorio. Nosotros los dejan huérfanos. No es un carácter obligatorio dentro de la cadena original. O sea, y así lo podemos ver con otros aspectos. Hay varios datos que no son obligatorios, ¿vale? Entonces, y otro caso muy particular, las adendas. Que la adenda, naturalmente, en un documento electrónico del SAT, su característica es que la vas a generar post certificación o post operación. Entonces tú puedes modificar esa adenda tantas veces quieras como parte de la emisión del documento electrónico en XML y
¿cómo se llama? Y en PDF. Veamos el caso PepsiCo. No sé si alguien ha operado aquí con PepsiCo. PepsiCo te da la adenda para que tú puedas cargar tu factura al sistema de PepsiCo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hoy generar un documento con una adenda, modificar mi sistema y mañana tener otro documento con las mismas características y con otra adenda completamente diferente. Entonces, ¿son los mismos datos? ¿Sí o no? Potencialmente sí o potencialmente no, dependiendo de cómo se compruebe la integridad del sistema, ¿vale? ¿Y quién puede hacer las modificaciones en el sistema? Y esto es un tema que está muy estudiado en temas judiciales, que es la integridad y ulterior consulta. Entonces, en la pericial en informática, ¿qué nos lleva a esto? Que necesitamos demostrar que el sistema, por más veces que yo lo consulte, no va a generar una modificación sobre la estructura de datos. Y eso es lo que hoy en día, bajo los términos del 38 y del 49 del Código de Comercio, no se está demostrando fehacientemente en todas las operaciones, ¿vale? Y entonces no sé si alguien ha recibido por ahí alguna notificación del SAT por temas de modificación de la estructura material de sus contratos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se puede verificar eso? Tengo un caso muy particular, una empresa de un sector específico de mercado, no voy a decir nombres ni nada, pero ¿qué pasó? Hacen una modificación a su modelo operativo de factura electrónica y entonces en el front-end, o sea, en la pantalla que estaba operando una persona, generaba una factura y se daba cuenta que tenía un pequeño error esa factura. Entonces le decía al sistema, regrésate, le daba para atrás y le permitía modificar el monto. Y entonces modificar el monto, en lugar de 10 millones, le ponía 10,500,000 pesos, ¿vale? Todavía no se generaba. No, ya estaba generada la factura, pero le daba para atrás y el sistema se lo permitía. Y entonces la persona, no maliciosamente, no lo hacía maliciosamente, lo que decía, pues es que yo le di para atrás, me dejó modificar la factura, le manda el botoncito de timbrar y para la percepción de esa persona, el sistema se había regresado porque había cancelado la factura anterior. ¿Y cómo lo comprobaba? Se metía al sistema y veía sus facturas en pantalla, veía que solamente estaba la de 10,500,000 pesos. No, ya no aparecía la de 10 millones, ¿vale? El timbre quedaba establecido con la de 10,500,000, todo estaba perfecto. Pasan 4 años y el SAT dice, oye, compadre, pues es que me debes mucho dinero de facturas que emitiste y que no las has metido en tu comprobación fiscal. Y yo aquí tengo los timbres. Me debes, aproximadamente eran 100 millones de pesos. Entonces el SAT dice, pues es que tú emitiste la factura y seguramente cobraste esa lana. No, pero es que no. Pues es que en 4 años no me has demostrado nada lo contrario. Entonces, pues como ya sabrán cómo se puso el SAT, dice, pues me debes una lana, más multas y recargos, crédito fiscal, lo que quieran. Y eso más o menos quedó en unos 145 millones de pesos, ¿vale? Ya con todo. Entonces me mandan llamar. Oye, Bencito, ¿qué pasó ahí? No, pues quién sabe. Oye, en la pantalla no dice nada. Entonces, vámonos a la base de datos. Oye, ¿qué crees? Que en la base de datos sí está el otro movimiento, pero como tú le diste para atrás al proceso, la pantalla no registra que se terminó el proceso, pero tú tienes un UID, tú tienes una factura creada, tienes una factura timbrada y aparte, cuando recibiste el dinero, se fue a la cuenta contable. O sea que sí lo tenía registrado. Oye, pero es que eso, yo, contador público, y a ver, hay que tomar en cuenta que una empresa de las Big Four durante 4 años hizo estados financieros y dictaminó y hizo todo lo que tenía que hacer y nunca detectaron eso en 4 años. O sea, que hacía eso, que se regresaba y generaba 2 facturas o varias, Sí. y así apareció en la contabilidad. Sí. No puede ser que el contador no se haya dado cuenta. No, a ver, es que justamente los estados contables
segregaban esa información porque se veía como elementos duplicables y manualmente los quitaban porque pues, está duplicado. Los sistemas informáticos, su naturaleza son modificables. O sea, el de sistemas, si un día el de sistemas se nos enoja y va a la base de datos y le mueve el numerito, lo puede hacer. Chicos, lo puede hacer. Y no estoy en contra de los, yo también vengo del área de sistemas, o sea, no me estoy echando la soga al cuello. La realidad es que una persona de sistemas se puede conectar con el superusuario de la base de datos y modificar la información sin que nadie se entere. Entonces, técnicamente, la estructura funcional de los sistemas debe de estar hecha de tal manera que sea consultable a ulterior visualización. Entonces, y eso significa que no es modificable, es íntegra, debe ser íntegra, ¿vale? Segundo elemento importante, la firma. Debe existir un método técnico fiable que identifique a la persona y demuestre claramente su intención. Esto también es una belleza en México, ¿vale? Tenemos la ley modelo aplicada, tenemos la ley federal de la ley de la firma electrónica avanzada, que tiene también muchas situaciones desafortunadas, ¿vale? Para los que conocemos, ¿alguien ha leído el artículo 5 de la ley de la firma electrónica avanzada? Bueno, es tuyo, es que tú sí, es que cualquier cosa que digo... A ver, la ley de la firma electrónica avanzada, artículo 5 dice que la firma electrónica avanzada en México no aplica esa ley para cuestiones fiscales, aduanales y financieras. ¿Cómo que? Pero pues si se usa... Es que podemos decir aquí misa, pero el problema es que el derecho positivo mexicano lo dice claramente. La firma electrónica avanzada que nace bajo los términos de la ley de la firma electrónica avanzada no es ocupable para esas tres características, ¿vale? Artículo 5, léalo, es muy claro. Ahora, el artículo 12 de esa misma ley, los que ya llevamos mucho tiempo en el SAT y que tenemos nuestros diferentes certificados digitales del SAT, los invito a que vean históricamente que ya hubo una transformación de los certificados. Cuando empezaron los certificados de firma electrónica avanzada del SAT de la FIEL, venía número de serie, todos los datos que vienen ahí en el artículo 12, ¿vale? Número de serie, CURP, bla, 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 bla. Hoy, su certificado digital, el número de serie, dice número de serie, 2 puntos, CURP, y viene nuestra CURP. Y en el campo donde debería de venir la CURP, no existe el campo. Entonces, técnicamente, el certificado digital que se genera por el SAT no cumple con los requisitos de la ley de la firma electrónica avanzada. Entonces, si nosotros firmamos un documento de características mercantiles bajo los términos de la ley de la firma electrónica avanzada, si nos ponemos muy puristas, no cumple los requisitos legales de la ley de la firma electrónica avanzada. ¿Y la FIREL? La FIREL sí, porque viene en su momento de la Secretaría de la Función Pública, que se convirtió en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que generó los mecanismos como una autoridad certificadora del artículo 24 y 25 de esa misma ley. Entonces la FIREL sí tiene esa validez. La del IMSS también tiene validez. La de, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? Es IMSS, FIREL, también... El Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es la FIREL? Esas sí, cumple todas las que estén registradas bajo los términos de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, palomita. Los que estén bajo los términos del Servicio de Administración Tributaria, tachecito. ¿Vale? Nada más. Y técnicamente, si vemos todas las implementaciones de los sistemas informáticos que hoy se venden en Internet, se van por el tema de la FIEL. ¿Pero cuál requisito es el que le falta a la del SAT? Le faltan dos requisitos. Uno, que el artículo 5 dice que no aplica la ley de la firma electrónica avanzada para temas fiscales. La característica jurídica de la creación de la FIEL es el Código Fiscal de la Federación. Entonces, técnicamente eso genera un excluyente total de la firma electrónica avanzada. Y dos, el tema de que en el certificado venga la CURP como elemento de identificación del certificado digital.
no viene. ¿Cuál debería ser el elemento B? O sea, si no está CURP, ¿qué debería haber? No, es que dice que el certificado digital tiene 7 u 8 campos que debería de contener. Uno, el número de serie, la validez de la firma, el CURP, el nombre de la persona y otros campos más. No me acuerdo exactamente todos los campos. Pero el número de serie viene, palomita, pero en el número de serie viene la CURP. Entonces, no puedes ocupar un elemento para que cumpla 2 requisitos a la vez. Entonces, el campo CURP ya no existe. ¿Por qué? Porque lo quitaron. Ahorita no. ¿Traes aquí tu firma electrónica avanzada? Puedes poner ahorita para que vean el certificado y se van a dar cuenta que ya no cumple. ¿Puedo hacerte un comentario ahí? Sí, con todo gusto. Sí, la verdad es que es algo que se ha venido arrastrando desde hace 20 años, un error aquí en México, que es la firma electrónica por sí misma, desde el punto de vista jurídico, debería ser equivalente, funcional a la firma autógrafa. ¿Qué pasó? Que al decir que solamente se puede utilizar la firma electrónica avanzada, mataron la utilización de las firmas electrónicas simples. Entonces, y vámonos al tema fiscal, si nosotros vamos al cajero electrónico y ponemos nuestro NIP de 4 numeritos, es firma electrónica simple, porque con eso estamos acreditando que somos nosotros, es exclusiva de nosotros, estamos disponiendo dinero y estamos celebrando un contrato. Entonces, perdóname, ¿y con qué firmaste? O la terminal, o a ver, eso no es firma electrónica que yo acerco nada más mi tarjeta de crédito la cosa esta, ¿no? Oye, ¿firmaste o no firmaste? La puse ahí juntito. Oye, no firmé, quiere decir que no debo nada. Porque se supone que son el equivalente de un pagaré, bla, 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 de la vieja época, ¿no? No, pues yo no firmé nada. Y es una firma así. No cumple con todos los requisitos de la firma electrónica avanzada, ni de calle. Entonces, matamos con esa ley y muchas otras el tema de la firma como era equivalente funcional, la firma simple. Entonces parece que todo lo que convertimos en que tiene que estar certificado con la firma electrónica avanzada, que tienes que pagar o que tienes que tener sistemas o que tienes que tener conocimiento adicional, matando con eso la utilidad de una firma que incluso una persona que sea de primaria puede hacerla. Que yo disto mucho de ese concepto, porque eso se ha ocupado mucho para el sector financiero, ¿no? Este mismo padre de la firma electrónica avanzada nos hizo esas referencias, ¿no? Y la realidad es que no va por ahí. O sea, porque firmes un contrato en donde digas que un factor de autenticación es una firma electrónica, no la vuelve firma electrónica, ¿vale? Por propia definición, ¿no? ¿Qué es una firma electrónica bajo los términos del Código de Comercio? La firma electrónica es un mensaje de datos que se adjunta, que se adhiere, que se lleva a cabo de forma conjunta a un mensaje de datos original. Entonces veamos el caso de la transacción. En el caso de la transacción, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo estoy generando un movimiento de recursos financieros de mi cuenta a una segunda cuenta, ¿vale? Entonces, para eso tenemos 2 elementos que son factores de autenticación. ¿Cuál es el primer factor de autenticación? Tener la posesión del plástico. Bueno, lo voy a ver en una terminal punto de venta física. Tengo la posesión del plástico y 2, el uso de un factor de autenticación categoría 1 que es de conocimiento, que es un NIP, una contraseña. No puede ser firma electrónica avanzada, ¿por qué? Porque dice que debe de estar en mi control exclusivo, bajo los términos del 97. Exacto, no es avanzada, es simple. Es simple, empezando. Pero es válido. No, pero es que todavía no, es que técnicamente no se está adjuntando electrónicamente como parte del mensaje de datos original. ¿Por qué? ¿Cómo es el formato de funcionamiento de una terminal punto de venta? Por un lado, yo meto la tarjeta, se pone la transacción y a través de un protocolo que es el 8583, lo que va a pasar es que voy a mandar primero a verificar que mi NIP es correcto, ¿vale? Es lo que va a pasar. Primero se valida que el NIP es correcto, que tengo dinero disponible en la cuenta y un minuto o un segundo después es cuando se lleva a cabo la operación. Entonces, la transacción que yo hice
está adjuntada con el modelo de operación de mi autenticación, porque son dos cosas completamente diferentes. Lo único que estoy haciendo es autenticándome ante la plataforma tecnológica para que yo pueda hacer una operación. Entonces, no es una firma electrónica, es otra cosa completamente diferente. Para que fuera una firma electrónica, a la par que mando la transacción monetaria, debería estar mandando los procesos de acreditación de mi identidad para dar el consentimiento sobre la operación que estoy llevando a cabo. Y para eso se deberían de cumplir otro conjunto de requisitos que están en una norma jurídica financiera. Entonces son inválidos. Son inválidos. Es que técnicamente... Entonces se rompió el principio de equivalencia funcional. Es correcto, justo. Entonces, por eso es por lo que yo creo que sí debería de ser considerado por los efectos de la firma electrónica simple, con los efectos jurídicos que necesitamos en el sistema civil. Es decir, correcto. que no, pues, todos esos son inválidos. Es correcto, justo porque la definición está mal planteada. Es que desde la base está mal planteada la definición de la firma electrónica, porque no es un objeto. Es más, el mensaje de datos adjuntado no es un objeto, es un elemento adjetivo, porque es un procedimiento. La firma, y vámonos a la base fundamental. Yo no tengo guardadas unas firmas, como objeto yo no tengo las firmas. ¿Qué es la firma física? ¿Qué es la firma autógrafa? Es conocer el conjunto de trazos. Realmente es un factor de autenticación categoría 1, porque es cómo conozco el conjunto de trazos que se van a llevar a cabo y expresarlos de forma voluntaria en un documento, ¿vale? Entonces, si otra persona conoce el conjunto de trazos que yo genero, potencialmente está suplantando mi identidad basado en ese factor de autenticación, sí. Técnicamente y entonces ahí sí hay equivalencia funcional. Entonces la firma autógrafa no es de carácter biométrico, y eso yo lo he argumentado varias veces. La firma electrónica, la firma autógrafa no es de carácter biométrico, es de carácter, si lo vemos a través del código, las disposiciones de carácter general, es factor de autenticación categoría 2. O sea, yo conozco los trazos y los puedo ejecutar, y es más, no sé si alguien ha firmado 20 veces en una libreta, nunca firmamos igual. Nunca. Entonces, técnicamente lo único que conozco son el conjunto de trazos. Y tengo una dirección y tengo una forma. O sea, es lo que yo tengo. Entonces, prácticamente, por eso aquí nada más me voy a regresar para regresar a donde estaba. Esto es un certificado digital, un punto .cer. Si vemos aquí, en donde viene el número de serie, está el número de serie, ¿qué viene? El CURP. Y si vemos la ley de la firma electrónica avanzada, dice que debería de venir el número de serie y adicionalmente la CURP. Entonces, ¿ven algún campo que haga referencia a la CURP? Entonces, técnicamente, bajo los términos estrictos, porque dice, la ley dice, debe de contener, o sea, no es opcional, dice, debe de. Entonces, al deber de y no estar, entonces no es un documento válido, ¿vale? Entonces, sí es importante, por eso, verlo desde la perspectiva del colegio, analizarlo previo a que tengamos un contexto internacional, porque ahorita, si nos ha costado 20 años, ya casi 25, nos ha costado 25 años adaptarnos, y aún así tenemos muchos errores conceptuales para presentarlo en órganos jurisdiccionales mexicanos. Ahora imaginemos que esto lo vamos a tener que llevar a órganos jurisdiccionales internacionales. Y no solamente en órganos jurisdiccionales, sino órganos administrativos, ¿vale? Y esto nos puede llevar a un problema serio, porque nuestra legislación la tenemos que pensar, primero entender, modificar, reestructurar y adecuarla a las necesidades de las nuevas necesidades. Perdón, dígame. No, perdón. Sí, perdón. Estoy pensando lo que me dice. Por lo menos, sí pienso. Es muy interesante. Vamos a dejar. Espérenme, ya se me perdió aquí. Aquí no sé qué dice, aquí está. Entonces, ahora, y este es otro tema también bien relevante con la firma. Cuando nosotros hablamos de la firma electrónica avanzada, la fiel, ya quitémonos que la ley diga que no vale. El artículo 97 dice que una firma electrónica avanzada solamente es avanzada cuando está en mi poder exclusivo.
¿Cuántos de ustedes le han entregado su firma electrónica avanzada al contador? No, nunca mente. Yo tampoco tomo para que no me dé cruda. A ver, si lo vemos desde dos perspectivas, es un acto delictivo, ¿vale? Porque estamos aportando, los que vivimos en Ciudad de México, existe el delito de usurpación de identidad. Y la usurpación de identidad como delito taxativamente establece que el que cometa el acto y el que ayude a que se cometa el acto. Si mi contador entra al sistema del SAT con las credenciales que yo le di, ¿usurpó mi identidad, sí o no? Sí. Pero yo sí lo hice, ¿no? Sí. O sea, Pero el Código Fiscal de la Federación dice que los certificados digitales generados a través del proceso de la firma electrónica avanzada del SAT, artículo 17A y posteriores, son de uso exclusivo para el titular, intransferibles. pues sí, pero te facilitan la vida. ¿O qué? No, yo estoy de acuerdo. No, yo. Ya, ahorita está aquí abajo la policía. No, a ver, es un tema delicado porque es una práctica común de mercado, pero técnicamente es un acto delictivo. A ver, si lo vemos taxativamente, es un acto delictivo en Ciudad de México. ¿Vale? Entonces, si nuestro contador firma un documento de estas características, está haciendo una representación a nosotros y está expresando nuestra voluntad, ¿sí o no? Sí. Técnicamente sí. No se lo puedo transferir, ¿cómo va a ser mi representante? Y además ahí no va a poner, soy representante legal, lo hace a mi nombre. Entonces, es una usurpación de identidad. Yo pienso que Con consentimiento, eso es el tema. Sí, es que Fui yo y lo Si el hice. tipo penal dice con o sin consentimiento. Sí, es que sí lo dice, no, es que más allá del consentimiento, si yo favorecí para que se conocieran los elementos y que se utilizaran, yo soy parte del delito. pero Ay, no lo estamos dice. causando daño a nadie. Oye, pero eso se paga para pagar impuestos. No, pero a ver, es que, a ver, el daño, vamos a hablar del daño. Si yo firmé yo tengo la obligación jurídica de presentar mi declaración, yo, Iván. Y a ver, no estoy echando aquí culpas a nadie, yo también lo hago, también le doy mi Sí. Sí, ya, estamos en confianza, ya me declaré culpable. Tienes un montón de broncas, a ver, los que van y presentan las declaraciones por parte de las empresas. No es el director general tal, sino que Ni es el representante legal. ¿Y qué pasa? Que ese día se enferma. Ese día se enferma y está en el hospital. Dicen, hay que presentar la declaración el día de hoy. Oye, no tengo la fiel, ¿quién la tiene? Juanita, ¿y dónde está? En el hospital. Oye, mándale la firma, porque si no, no se presenta la declaración. Estoy completamente de acuerdo. Es que, a ver, Es que la representación por ley es en el director general, que esté en el hospital o esté en el excusado es distinto. Eso es por ley. Sí. Lo mismo el contador no está haciendo más cumpliendo un contrato de prestación de servicios. la representación legal ante el SAT, a ver, es que tenemos dos tipos de representaciones legales, la representación legal estrictamente jurídica y la representación legal ante el Servicio de Administración Tributaria. Y hoy en día, tenemos un problema grave. ¿Alguien ya está en la llave MX? ¿Tiene su registro de llave MX? Sí. A ver, si queremos dar de alta a una persona moral en llave MX, necesitamos ser el representante legal ante el SAT. No solamente eso, tiene que ser un poder general para actos de administración. ¿Y qué ya no se significa hace eso? el poder que decía que es especial para que se requise y obtenga el requisito. Ahora ya tiene el poder general para actos de administración. Esa cada día está más. Es una locura. No, pero peor aún, o sea, no, tú cuando vas a llegar, pensemos, voy a llegar a llave MX, una plataforma tecnológica. Si por algún motivo, caso, razón o circunstancia, yo hice el trámite ante el SAT y me revocaron cualquier privilegio que hubiera tenido en la empresa, yo tengo la representación y soy la única persona que puede registrar ante llave MX. Y es hoy en día el mecanismo oficial para llevar a cabo operaciones
con los sistemas informáticos del Estado. No solamente es así, por ejemplo, Secretaría de Economía. Sí. Si uno quiere hacer publicaciones de carácter mercantil, igualito, no problema tienes. Sí. Ahorita me fui con llave MX. Un caso en el que se me murió la persona. Sí, y a ver, ve al SAT y dile, oye, necesito cambiar el representante legal. No, pero es que tienes que traer los documentos de la persona que tenía la representación legal. Y los debe de traer él, oye, está muerto, compadre. Se me murió, sí. No, pero es que no hay, y hoy no hay proceso para eso. No hay proceso para eso. No, pero el SAT es un asco. Coincido con eso. Sí, que me pide tal y cual cosa. A la semana la llevo, pero es otro mequetrefe que no sabe y tal o cual cosa. Para ahora registrar en el SAT a una empresa, ya no es el contrato de arrendamiento. ¿Ahora qué? Sí. Tengo que sacar una cosa con teléfonos de México, de internet o de algo, para que el SAT te acepte y te registre. Una simulación. Te dé el registro real de contribuyentes de una empresa. Y depende del juez y de la persona que te atiende, porque es un fastidio. No, pero... Los contadores, pues los rebotan todo el tiempo. Entonces tiene que ir un abogado con el contador para que pueda argumentar con el jefe, porque es un problema de hecho. Sí, y de derecho también, y lo voy a explicar por qué. El registro del SAT, ¿cómo funciona? La ley dice que nosotros debemos de llegar con una USB con dos archivos, el .key y el .rec. Es lo que dice la ley. Sin embargo, cuando vemos los requisitos de la cita, ¿qué dice? Tráete tu USB. ¿Quién llegó? A ver, obligado, nada más. Levante la mano. ¿Quién llegó al SAT con su USB y su .key y su .rec en la USB? 1, 2, 3. Con la USB. Vale. Para los que llegaron con la USB, tienen todas las de la ley para que si les imponen un crédito fiscal, no lo puedan aceptar. ¿Por qué? Porque no estuvo en poder exclusivo su certificado digital. Ahí va por qué. Ustedes llegan con una USB, ¿vale? Van a pasar a la primera pantallita y les van a checar los documentos. Segundo, van a pasar a que les tomen los biométricos y después los van a pasar a un escritorio, ¿vale? En ese escritorio les va a decir una señorita o señor, les va a decir, o señorito, ya no sabemos qué va a decir, ¿no? Señor. Es decir, dame tus documentos, dame el papel que te dieron de aquel lado y dame tu USB. Sí. Y en lo que ustedes están ahí papando moscas, ¿qué va a pasar? Este señor va a conectar la USB, va a agarrar el programa Certifica, va a meter los datos y antes de que haga cualquier cosa les va a entregar un documento que dice, palabras más, palabras menos, que todos los procesos que se llevaron a cabo para la generación del .rec y el .key lo hicieron ustedes de forma unívoca y que nadie participó, bla, 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 y los hacen firmar ese documento, ¿vale? Y entonces, mientras ustedes están leyendo o no leyendo y firmando ese documento, esta persona está moviendo el mouse en la pantalla. ¿Qué significa eso? Está generando los elementos aleatorios de la llave privada que estaba en su poder exclusivo. O sea, la aleatoriedad del cifrado de su llave privada la generó un funcionario del SAT. Claro. ¿Vale? Ahí vamos, ya tenemos un problema porque no está en su control exclusivo. No lo hicieron ustedes lo que dijo la ley que deberían de hacer ustedes. Vale. Seguimos avanzando en el proceso y esta personita, les dice, bueno, pásame ese documento y le voy a pasar uno en donde usted va a escribir su contraseña para que no se lo olvide, ¿no? Pero escríbala y ustedes la escriben. Ahora va a ocupar mi computadora y va a escribir la misma contraseña en el teclado. Vale, a todo dar, ¿no? Y pensamos, estamos suponiendo que la escribieron igual que la que pusieron, ¿no? Que ya me pasó que no, porque está oprimido el botón de Cap Lock y valió queso, ¿no? Pero ese ya fue un problema mío. Entonces, ya, bueno, pásemela y le da Enter. ¿Quién generó el certificado .key y el .rec?
Pues uno, pero la computadora de esa persona. El servidor público lo generó. ¿Vale? Él le dio enter. Vale. Lo bonito de todo esto es que esa mesa, al igual que todas las demás, tiene una cámara de vigilancia que está justamente arribita de ellos y que tiene sonido. Y entonces, técnicamente, ellos usurparon mi identidad ante el sistema del Estado. Técnicamente lo hicieron. No. A ver, consentimiento. No, pero es que el Código Fiscal de la Federación no maneja ningún, porque es intransferible. Todos los procesos son personalísimos. Es que hay que tomar en cuenta. El Código Fiscal de la Federación tiene todos los preceptos jurídicos para que la firma electrónica avanzada sea personalísima. Pero entonces ya no pueden perseguirte, tiene al contador, porque si ellos mismos lo están haciendo ahí. Sí, a ver, ya les estoy dando el mecanismo de defensa porque es que ya estaban muy nerviosos con que los iban a agarrar acá afuera, ¿no? Hoy no vengo con policía cibernética, no. A ver, lo que les estoy diciendo es que esto necesitamos ver, ya, o sea, somos un colegio y es que lo necesitamos entender desde la perspectiva del colegio. Estos problemas, hoy en día, hacia adentro del país no tenemos tanto problema porque pues lo aceptamos y todos somos cuates y pues él la riega, nosotros la regamos, el contador la riega y todo el mundo está mal. Pero cuando lleguemos con un organismo internacional a analizar todas estas características, nada más veamos, norma EIDAS, Unión Europea, ¿qué va a pasar cuando la Unión Europea nos haga un análisis con todas las características de esta operación? ¿Creen que vamos a pasar esas normas? Pero ¿y no. un poco en Estados Unidos, en otros países, el mismo socio es el que genera sus facturas? Entonces, no creo. No, a ver, es que ¿alguien ha declarado en Estados Unidos? ¿Cómo la declaración en Estados Unidos? Técnicamente, yo, persona, tengo que generar todo mi registro y voluntariamente me tengo que presentar. A ver, veamos, hasta Los Simpson hay un capítulo específico para esa situación. Personalmente tengo que ir a los buzones del servicio tributario estadounidense para entregar mi información. Y eso lo hace todas las personas. Entonces, sí, a ver, aparte la legislación americana para tributación es completamente laxa, ¿vale? No está tan restrictiva. El problema es que en México, a través del Civil Law, lo que estamos haciendo o lo que se genera es que se generan normas restrictivas para que el ciudadano mexicano no se salga por la tangente, ¿no? Y está más en el enfoque de sancionar más que de generar una conciliación, que eso es el modelo americano, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tomemos en consideración. Sí me estoy quejando del sistema mexicano, pero lo que estoy proponiendo es, o lo que se propone es que tengamos mecanismos operativos para afrontar las necesidades que se vienen internacionales, ¿vale? Y por último tenemos el tema del documento. Debe contener toda la información requerida del papel original y garantizar la integridad del registro durante todo su ciclo de vida. Esto está ligado con la primera parte. Ulterior consulta, pero también necesitamos que el documento se mantenga durante todo el ciclo de vida. Que eso es lo que les comentaba de las capas. En el PDF queda muy claro que ya hay una norma internacional, que es la ISO 32000, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con archivos tipo XML? ¿Puedo hacer una modificación de la estructura del archivo XML? Sí. ¿Puedo agregarle más o menos campos? Sí. ¿Se mantiene la integridad de la información? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia del formato permite agregar más información a posteriori. El caso de la adenda, ¿no? Que lo estábamos platicando, se vuelve parte del XML, ¿vale? Entonces, sí es importante que empecemos a vislumbrar todas las características operativas. Si yo me estoy pasando de tiempo, me avisan, ¿eh? ¿Cuál es el corazón del cambio? De la posesión física del control exclusivo digital. Esto es lo más relevante de toda la norma. Vale, ya no nada más necesito la posesión. En el título de crédito mexicano, con la posesión es completamente suficiente. Acá en esta norma jurídica internacional, lo que se percibe es que necesitamos tener control exclusivo, ¿vale? Que si hay algún movimiento, y hay unas reglas ahí que favorecen las operaciones. ¿Qué pasa si el documento se duplica por alguna característica? Una vez que se ejecuta la actividad sobre el título, en ese momento todos los demás pierden validez, ¿vale? Entonces,
obligan al tenedor, al controlador, a que realmente se instruya en cómo proteger sus elementos tanto de su firma como de su documento, como de los elementos que conforman el documento, ¿vale? Entonces, la exigencia del artículo 11 introduce el concepto de control exclusivo para retrasar a la posesión, exige un método técnico fiable como criptografía, tokens o blockchain, ¿vale? Entonces, ya está establecido que bajo términos internacionales o nos vamos a adherir a NFTs, o nos vamos a adherir a blockchain, o nos vamos a adherir a alguna tecnología criptográfica que nos ayude a solventar estas características, ¿vale? Solo puede existir una reclamación válida por registro, imposibilitando el fraude por doble gasto. Entonces, sí hay que verlo desde dos perspectivas. O nos puede afectar en que yo pierda la mercancía, o me puede afectar en que la mercancía nunca llegue porque la tiene otra persona. Entonces, nos tenemos que generar una obligación solidaria con respecto al proceso para que las características operativas sean responsabilidad tanto del que emite el documento como el que va a operar la mercancía como el que lo va a recibir, ¿vale? ¿Cuáles son las capas de convergencia? Capa jurídica, proporciona reconocimiento legal y ejecutabilidad de contractual. Capa de estándares, asegura interoperabilidad semántica mundial. Este es un problema gravísimo. Hoy en día, la blockchain de Bitcoin se interconecta con Ether. No. La blockchain de Ether se interconecta con Lith. Potencialmente sí, pero requieres un elemento intermediario para la conversión de la información, ¿vale? Entonces, estamos basados en una tecnología, nuestra legislación ya lo permite. ¿Alguien ha escuchado del concepto neutralidad tecnológica? Sí. Hoy en día, lo que opera en el país, ¿cumple con los requisitos de neutralidad tecnológica, sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí va. Hoy, ¿qué es lo que hace? Y lo voy a poner con el ejemplo de la AT&T, ¿vale? La AT&T saca una ley y dice, debe de cumplir, pensemos en la PUI, debe de cumplir con los requisitos de JWT. JWT es un elemento que sea regulado internacionalmente y portable. No. Y ya está en ley. Nos dice, debe de cumplir con una característica criptográfica AES-286, con unas características X. ¿Cuántos equipos cumplen con esas características? 5 o 10 en el mercado y todos son de la misma marca. Es como si te dicen, tienen que ser formato Windows. En automático ya te dejaron fuera todos los de Apple. O la... No por lo simplista. Sí, no, pero pensemos, no, y me quise ir hasta eso por lo nuevo, pero lo viejito, nada más. El 6 de septiembre de 2021, en las políticas que se generaron para el uso de las tecnologías de información, se establece que debe de prevalecer el código fuente abierto con respecto a cualquier otra tecnología. Eso afecta la neutralidad de la red, la neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque estamos quitando del paso Windows, estamos quitando del paso Mac, estamos quitando del paso iOS, estamos quitando del paso a Cisco, estamos quitando del paso a todos los fabricantes del mercado que tienen código cerrado. Entonces se acabó la neutralidad tecnológica, ¿vale? Entonces, el tema de la portabilidad, hoy en día, seguramente con tus áreas de sistemas han platicado, ¿alguien ha escuchado de que estamos operando en AWS y nos queremos cambiar a Microsoft o a Azure? ¿Qué pasa cuando queremos hacer eso? No, es que no va a jalar. ¿O alguien ha intentado cambiar sus correos de Google a Microsoft? Hay procesos. Yo tengo una persona que fue encarcelada por el gobierno federal porque le pidieron hacer la modificación, hacer la transición de los correos electrónicos de una empresa pública, y como se perdieron algunos correos viejitos que no eran parte de la estructura de datos principal, entonces lo inculparon en un tema de pérdida de información pública. Hoy en día lleva 3 años en prisión por esa situación. Hoy, o sea, estamos hablando de casos reales. La portabilidad no es viable porque las tecnologías no están reguladas.
¿Vale? Entonces, y las tecnologías no dependen de la estructura funcional de México ni de la regulación mexicana. Dependen de regulación en Estados Unidos, dependen de regulación en Europa, dependen de regulación en otros países. China. Pero en otros países sí está bien, ¿no? Es el mismo que está. No, a ver, en otros países, Estados Unidos, su regulación es, ahorita, no dejes entrar a los chinos. ¿No qué? No dejes entrar a los chinos. A ver, ¿qué pasó con Huawei? Alguna vez seguramente alguien de ustedes tuvo un teléfono Huawei. Cuando se pelea Huawei con Estados Unidos y Google, ¿qué pasó? Les quitaron la concesión para utilizar Android. Todos los teléfonos Huawei de esa fecha al día de hoy no pueden operar con el Play Store. ¿Y eso qué significa? Que no pueden tener Google Maps, no pueden tener Gmail, no pueden tener ninguna de las aplicaciones propietarias de Google, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Estados Unidos dice, no van a entrar ningún dispositivo de la marca Huawei. ¿Qué hizo Huawei? Creó nuevas submarcas como Oppo para poder entrar al mercado americano sin la representación legal de Huawei en Estados Unidos. Entonces, sí hay una desventaja competitiva en otros países, pero está regulado. La FCC en Estados Unidos regula ese tipo de mecanismos porque tienen empresas que generan tecnología. Entonces, sí, dime. Mira, yo tengo una pregunta, quizá me estoy adelantando. Conforme tú, a mí me preocupa la intensidad del comercio internacional de México. Nuestra liga, por ejemplo, con Estados Unidos, 80% del comercio exterior mexicano pues está ahí. ¿Ves factible que se implemente el documento de carga en México, así como nos lo explicas, legalmente, y se logra enlazar con estos sistemas internacionales para tener un documento de carga así de dinámico como los presentaste en la primera diapositiva? ¿Se está preparando México? Sí. ¿Se está apoyando con otros países? Sí. United Kingdom ha generado recursos financieros para la implementación en México, está apoyando al gobierno mexicano para que se lleve a cabo estas operaciones, está a través de la Comisión de Tecnologías de Reino Unido, se están llevando a cabo proyectos para esas características, que es el mayor avance que existe. El TEMEC lo contempla, sin embargo no hemos llegado al estudio de esas mesas de trabajo, ¿no? O sea, si vemos la del título 19 y del 16, todavía están en pendiente, o sea, hay muchas operaciones que todavía no se estudian. Ahorita estamos en temas de energéticos, microcomponentes, nanocomponentes, datos personales, telecomunicaciones, y la de comercio electrónico se está ahí guardadita, todavía no se estudia. Se tuvieron 2 mesas de trabajo en diciembre, se tuvo una mesa de trabajo en enero, pero la realidad es que y hay que tomar en cuenta quiénes están invitados a esas mesas de trabajo. Comúnmente son personas que no son especialistas. Entonces, si tomamos en consideración que no está formalmente Canietti, que no está formalmente las mesas de trabajo de la TDT o todas las mesas de trabajo que sí están relacionadas con comercio electrónico, pues entonces ahí vamos a ver que por más estudio que le demos, lo que vamos a tener es una regulación basada en la percepción de comercio electrónico que tengan estas entidades. Vale, pero sí hay trabajos y por eso el nivel de madurez de México hoy está en 6 de 8. No estamos mal, a ver, vamos, pero no vamos a alcanzar a llegar en los tiempos que son requeridos. Vale, ese sería como el comentario. Muchas gracias. Ahora, la capa 3 es la capa tecnológica. Ahora sí, ahí vamos a empezar a ver temas de blockchain, ya mucho más técnico. Una capa financiera, la ISO 20022, con, bueno, no sé si escucharon por ahí hace un par de meses, se hizo una transformación de SWIFT. Hubo un cambio internacional en mayo del año pasado, en donde México ya se interconectó con los protocolos nuevos de SWIFT. No estuvo tan aguerrido, o sea, sí hubo fallas en el transcurso de mayo, junio, y lo vivimos todos. No sé si se acuerdan que por ahí se estuvo cayendo BBVA, se cayó Banamex, y algunos otros bancos tuvieron afectaciones menores, pero vamos, fuera de eso pasó, ¿no? Ya estamos en una nueva era del comercio internacional a través del sector financiero. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese cambio de SWIFT es un cambio que se necesitaba hace 20 años.
¿vale? Entonces, tenemos un retraso internacional brutal para el comercio internacional. Entonces, va a haber una modificación en pocos años, sí. Y esa modificación en pocos años va a generar una afectación sustantiva en el modelo operativo del sector financiero, sí. Y esto también tiene que ver con la integración de nuevos modelos operativos como las fintech, los neobanking. O sea, hay una transformación que se viene trabajando y que necesitamos estar muy ad hoc porque vienen nuevos modelos operativos, ¿vale? Y por último tenemos la capa de identidad, que esta capa, México tuvo una modificación muy fuerte en el año 2025, el 16 de julio de 2025, cambió la Ley General de Población, ¿no? Todo el mundo está preocupado por la CUR biométrica, no nos preocupemos, era una necesidad, ¿no? A ver, la CUR biométrica. A ver, la CUR biométrica ha tenido un conjunto de transformaciones en el transcurso de los años. Empezó primero como CURP, normal, tenía muchos errores, tenía duplicidades, tenía muchas afectaciones. Se transforma en una CURP verificada, en donde ya se verifica a través del registro civil. Todavía sigue teniendo algunas situaciones ahí delicadas que no cumplen con los requisitos de identificación unívoca, pero ya va avanzando. Y la CUR biométrica se requiere porque va a ser el único documento que es de carácter gratuito que permite identificar a toda la ciudadanía mexicana. Y cuando decimos a todos, es a todos. Estamos hablando desde el bebé que nace, porque hoy en día, ¿qué documento oficial permite identificar a un niño? Plenamente. Pues sí, pero el acta de nacimiento no tiene ni... No tiene nada. O sea, a ver, y lo voy a poner en un ejemplo que me encanta poner. Pensemos en una señora que viene de Xochimilco, madre soltera, con el bebé en brazo, el niño pequeño, analfabeta, sola. Va a llegar al registro civil aquí en Arcos de Belén, ¿vale? Previo a eso pasa una señora mediana edad, va con con la bolsita de la pañalera, va con el bebé de un lado, se le cae el acta de nacimiento. Los famosísimos coyotes agarran y toman el acta de nacimiento del piso y se la guardan debajo del hombro. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar la señora analfabeta y va a dar oportunidad. Señora, no se apure, mire la cantidad de gente que hay. Usted le va a costar trabajo, yo tengo aquí un acta de nacimiento para su hijo y me da 200 pesos y yo se la entrego. ¿Es viable eso, sí o no? Sí. Y más que posible, eso pasa. O sea, si nos paramos allá afuera de Arcos de Belén, podemos ver varios casos así en el transcurso del día, ¿vale? Y si no lo vemos ahí, nos podemos ir a la calle de República de Brasil y también ahí se puede dar, ¿no? En Santo Domingo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esa señora? Le dice nada más que su hijo se va a llamar Juanito Pérez. Mira, aquí dice Juanito Pérez. Y entonces, esa señora se va con su bebé en brazo, con su niño por acá caminando, y va con un documento y va a inscribir al niño a la escuela. ¿Es viable inscribir al niño a la escuela, sí o no? Sí, pero va a estar raro que no coincidan los apellidos. Y la huellita. ¿Pero cuál huellita? ¿Tiene huellita el acta? No en todos los casos. Ah, no. No, porque es que tenemos partos que se hacen en hospitales con el acta, pero también hay nacimientos a través de registros de parteros que no necesitan el acta. Entonces, va a llegar el niño a la escuela y lo van a inscribir. Y le van a dar una credencial de la escuela que es de carácter oficial. Pensemos que ya, el niño ya se llama Juanito Pérez. La señora es analfabeta, hay que tomar en consideración eso. Sí, no va a leer. No va a leer los datos. Entonces, ¿podemos generar identidades hoy en día con esas características? Sí se puede. Otra, oye, es que para salir del país necesitas, para volar, para volar. Para volar, ¿qué es lo que nos piden? El acta de nacimiento o el cuerpo. No, para volar nada más, sin salir del país, nada más para volar. El acta de nacimiento o la CURP. Entonces, llegas con un niño, el niño que sea, y presentas una CURP y dicen, oye, pues es tu CURP, te llamas tal, y tú le instruiste al niño para que diga que sí, el niño va a volar.
técnicamente el niño va a volar. El niño puede identificar Pero que... normalmente sí ven que la mamá o el papá es su mamá, es su papá, y ven los apellidos, y ven, porque a mí me tocó hasta hacer cartas, o sea, que el papá que va a volar con alguien más ante notario. Sí, no, pero eso es para vuelos internacionales, te hacen todas esas exigencias. Nacional también, yo tengo menor de edad y acaba de suceder y sí, la verdad hasta me sorprendí para bien de todos los filtros que hay. Dependerá mucho de la aerolínea, pero tenemos casos en donde vuela el niño únicamente con la exhibición de la CURP. Tenemos un caso en Tijuana en donde la tía se llevó al niño, al menor, y pues técnicamente lo dejaron pasar. Y no puedes volar con un menor que no tengas la representación. Sí, de... se supone que no. No, y hay condiciones, o sea, por eso es tan importante el tema de la identidad de México, y hay que tomar en cuenta que con base en este nuevo cambio en la ley, ya la identidad de la CURP no solamente es en medios físicos, sino también en medios electrónicos. La llave MX es un mecanismo de operación a través de medios electrónicos de la identidad. Entonces, hemos avanzado, ya avanzamos. A ver, ¿qué tan bien o qué tan mal está? Pues las normas jurídicas no están tan bien redactadas, pero ya tenemos un pasito adelante. Nos podemos quejar de todo lo mal que está, pero sí hay un avance tecnológico fuerte en la forma en cómo la identidad se está evolucionando en México. Perdón. Pero entonces, perdón, ¿qué es conveniente que todos los que estamos aquí que podamos sacar nuestra curva biométrica? Buena pregunta. Todo depende. ¿Eres una persona políticamente expuesta o no? Ese es otra cuestión, o sea, sí entiendo la falsificación ahorita, lo que mencionabas del acta de nacimiento, pero también, o sea, se puede falsificar con inteligencia artificial y lo tenemos en videos donde es una persona, pero está como falsificado desde tu cara, tu voz, tu forma de hablar, o sea, todos los sistemas tienen alguna forma de falsificarlos hasta el día de hoy. Un riesgo. Entiendo que a lo mejor será menos, menos fácil, por así decirlo, la biométrica, pero ya lo vemos que lo hacen los chavos adolescentes y me pueden poner a mí en un video, ¿no? O sea, creo que no hay nada infalible, entonces no veo viable que sea la única razón por la cual tengas que sacar la biométrica. No, pero más que el gobierno, o sea, ¿cómo vamos a saber que lo va a controlar bien? Cero lo va a usar de manera inadecuada. A ver, es que eso ya... A ver, nos estamos preocupando por la curva biométrica, pero a ver, todos los que estamos aquí ya entregamos todos sus datos al gobierno federal. No, a ver, al SAT. El SAT ya lo tiene, el INE ya lo tiene, el Secretario de Relaciones Exteriores ya lo tiene. Sí, a ver, sí, no. El SAT. El INE sí me sacó todo. Sí, no, el SAT también te lo saca todo. El SAT hoy en día te vas a registrar y te sacan tus huellas del iris, te sacan tus huellitas de tu mano, en algunos lugares hasta te sacan la huella palmar. Dependiendo si tienen el aparato, y te sacan la huella de rostro. O sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Entonces, no nos preocupemos por el tema. O sea, a ver, sí es un tema delicado. El gobierno mexicano ha demostrado claramente que no tiene las facultades para llevar a cabo una protección de la seguridad de la información. Ni capacidad, a ver, no me voy a meter. Es que acabo de hablar mal de Presidencia de la República la semana pasada, Entonces, no me vayan a grabar hoy otra vez. No, es que estamos grabando la sesión, entonces pero a ver, sí es importante ver que es un tema necesario, porque no tenemos ningún documento de identidad digital, ni de identidad física, como un DNI de España o como un DNI en Colombia, no existe. Y no sé si les ha tocado viajar a otros países y que, oye, ¿cuál es tu documento oficial de tu país? Y dice credencial para votar. Y se quedan viendo, oye, pero esto es un documento para votar, no es un documento que te identifique. Pero con el pasaporte.
Sí, pero, o sea, pensemos en una actividad consular en donde aparece el pasaporte, tienes un problema serio. Sí, eso es un problema serio, o sea, no tenemos un documento oficial, ¿no? Y hoy en día ya la Ley General de Población establece que es un documento de carácter obligatorio, no la CURP biométrica, dice que la CURP es el documento obligatorio. La CURP pero no tiene fotografía, entonces no te sirve como mecanismo de identificación. Entonces, a ver, por eso hay que escuchar muy claramente la mañanera. La mañana, a ver, esta señora, sí, esta señora es muy hábil para mandar la comunicación, ¿vale? ¿Qué es lo que dijo? La CURP biométrica no es obligatoria, y eso es cierto, no mintió. Porque la ley dice que lo obligatorio es la verificación de la CURP, ¿vale? Entonces, nos llevó a todos nosotros, prestadores de servicio, a tener una obligatoriedad que para vender le exijamos a la persona que tenga una CURP biométrica. No obligó a la persona a tener la CURP biométrica. Es un mecanismo de presión social para que los prestadores de servicio que quieren cumplir con la ley, porque si no, les van a meter una sanción fiscal, y puedan venderle a esa persona. Entonces, ¿quién va a obligar a la persona a que tenga su CURP biométrica? El gobierno federal no. Entonces, nunca nos mintieron, pero la ley está hecha para que haya una presión de todo el conglomerado social para que cumplamos con ese requisito. ¿Vale? Lean, si les interesa, lean muy detalladamente el 91 sexies del código, de la ley de ¿cómo se llama? La Ley General de Población, y se van a dar cuenta de ese tema. Y bueno, ya creo que ya me pasé de tiempo. Ya nada más me faltaba ver aquí en mapita cómo estamos en el ámbito normativo. Lo que ya tenemos, el Código de Comercio, la NOM 151, también tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos, entre comillas, firmas electrónicas fiables, y lo que hace falta es que tengamos un elemento dentro de nuestra legislación para el control exclusivo, ¿vale? Y con eso termino la presentación, agradecerles toda su participación, y quedo abierto si tienen alguna duda o comentario adicional. Muchísimas gracias. Creo que había algo aquí en el chat. Sí, un gusto escuchar. Dicen Paredes en líneas, podrán informar. Ya me parece que no hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a darle las gracias a Iván. Muy interesante tu exposición.